Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Básicamente ya daremos el paso ahora sí para empezar con todo lo de el enfoque distribuido para que lo podamos ir abordando ya utilizando RPC, que sería nuestro primer acercamiento, para ya empezar con la codificación, programación y obviamente con ejercicios que están enfocados a crear sistemas distribuidos o aplicaciones distribuidas. Bueno, para comenzar, necesito que descubramos por qué el enfoque de sockets enfrenta diversas o implica diversas desventajas. Vamos a revisarlo primero. Cuando yo tengo una comunicación como la que ya hemos revisado de servidor y cliente, donde tengo obviamente el socket aquí eh, que puede ser programado prácticamente en lo que nosotros queramos, eh, la primera pregunta que yo hago es, ¿hablan el programa servidor y el programa cliente el mismo idioma, el mismo lenguaje? ¿Fueron desarrollados utilizando el mismo lenguaje de programación? No lo sabemos, eso queda oculto para nosotros. ¿Utilizan el mismo protocolo? Tampoco lo sé. Conceptualmente, ahorita estoy presentando esta imagen y todos comprendemos que este programa se comunica con este otro programa utilizando el mecanismo de comunicación de sockets. Sin embargo, si ya hablamos como programadores o como diseñadores, pues obviamente sí sabemos qué protocolo esperamos que se maneje aquí en el socket y obviamente con qué lenguajes trabajamos de este lado. Bien, continuando entonces con esto, ya mencioné este primer problema que tenemos de que no sabemos si hablan el mismo idioma y que por consecuencia no debería de ser un impedimento si hablaran diferente lenguaje. Incluso, ¿qué pasaría si hablaran diferente protocolo? ¿Podrían comunicarse o no podrían comunicarse? Entonces, vamos a continuar con la siguiente slide. Aquí yo les quiero resaltar algo. Si yo observo, esta imagen es de cliente-servidor. Cuando yo ya hablo de que se va a ser distribuida es porque va a cambiar esta imagen a esto. Sigo teniendo el servidor, sigo teniendo el cliente, pero ahora ya va a aparecer aquí dentro un fragmento de código que le vamos a conocer como el stop. Esto en el servidor y en el cliente va a aparecer otro fragmento de código que es el esqueleto. Entonces, bajo este esquema, lo que yo debo de comprender es que este fragmento de código, ¿qué hace? ¿Cómo están codificados? ¿Qué tareas deben hacer? Si vemos, pues prácticamente ellos se comunican vía la red, pero viven dentro del servidor y viven dentro del cliente. ¿Por qué los necesito? ¿Por qué necesitan hacer ciertas tareas que en el enfoque cliente-servidor yo no tengo? Aquí nada más tengo un socket, no veo otra cosa en mi esquema, en mi arquitectura, pero aquí no, aquí ya aparecieron estos dos elementos y obviamente la red que está aquí involucrada. En el anterior también hay obviamente una red, pero no le prestamos mayor atención porque no es de relevancia para nuestro código entender aspectos de la red. Entonces aquí, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué hacen el stop y el skeleton? Bueno, pues lo que van a hacer es precisamente resolver los problemas que tenemos de red. Recuerden que yo dejé un ejercicio donde les decía, van a comunicar un programa cliente-servidor desde ahorita, desde sus casas, y el primer problema que nos planteamos es que tienen diferente proveedor de servicios, que tal vez no usan una IP pública y que obviamente al hacer un ping entre sus máquinas, quien vive, por ejemplo, en el Estado de México y quien vive en CDMX, pues no se pueden comunicar. O aunque vivan en la misma colonia, hasta en la misma calle, si no comparten la misma red, hay que hacer configuraciones adicionales, obtener permisos, etcétera, para que dos programas se puedan comunicar. Programas tan simples que nada más envíen mensajes, ¿no? Como hola, ¿cómo estás? En fin. Entonces, ese primer reto que tenemos de que no podemos comunicar dos programas escritos en diferentes redes y que tenemos ya el mecanismo de sockets, o sea, este mecanismo,
dices, yo hice el servidor, otro de mis compañeros hizo el cliente, tenemos los sockets, pero a la hora de que los queremos comunicar, pues simplemente no pueden porque las redes no se ven entre sí. Entonces, necesito a alguien que me resuelva ese problema de la red, además de otros detalles que vamos a ir viendo ahorita. Recuerdan entonces que en este ejercicio que les comenté que hicieran, apareció alguien, ¿verdad? ¿Sí? Me regreso y vemos cómo el stop y el skeleton ahora. ¿Quién es ese que apareció? Pues bueno, hay mucho software que ayuda a hacer esto. Yo les hablé de Hamachi, pero hay muchísimos otros software. Son muy conocidos por la comunidad gamer Hamachi. Pero si observan lo que hizo, ¿qué problema me resolvió? Yo no podía comunicar mi cliente y mi servidor con sockets y entonces instalé este programa que yo lo veo nada más pues a nivel de aplicación, no veo qué hay detrás de él. Si yo quiero ver detrás de él, sería esto. Atrás de él, ¿qué hay? Seguramente tiene codificado un stop y tiene codificado un esqueleto. Oye, ¿estos dos programas hablan el mismo idioma? No lo sé. Oye, me dice que tiene que usar el mismo protocolo, tampoco lo sé, ¿verdad? Hamachi me facilita la vida y simplemente me ayuda a que esta computadora que vive de este lado pueda ver a la computadora que vive del otro lado. O incluso puede ser esto cualquier otro dispositivo, ¿no? En un momento dado, no propiamente con Hamachi, pero podría ser otro dispositivo que no sea una computadora. Mi pregunta aquí entonces, ¿Hamachi es un middleware? Y aquí vendrá a aparecer este término de middleware y les diré que sí. De hecho, el middleware pues es el componente esencial de un sistema distribuido. Esto es lo que vamos a hacer en el middleware. Tenemos que hacer un stop que entienda aspectos de la red, que entienda aspectos del sistema operativo y de la memoria que viven aquí en el servidor. Y también tiene que entender del otro lado lo mismo al sistema operativo que vive en el cliente, al lenguaje de programación con el que está desarrollado en el cliente e incluso con el hardware que vive en el cliente. Puede ser que de este lado, en el servidor, yo tenga un equipo Mac o un equipo Linux y de este lado yo tenga un equipo Windows y no debe de ser problema que yo los quiera comunicar. Incluso puede ser que de este lado yo tenga una computadora muy poderosa y del otro lado tenga una tableta y deberían de poderse comunicar. Eso es lo que yo esperaría como usuario final. Pero lograr precisamente esa comunicación entre esos dispositivos es muy complejo, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues precisamente revisar nosotros aquí cómo hago este programa que por dentro tenga un stop y tenga un skeleton y que sea capaz de traducir los aspectos intrínsecos de los lenguajes de programación y de la red en la cual vive cada uno de ellos. De tal manera que me ofrece, ¿qué? Transparencia. Y va a aparecer este primer atributo ya de manera, pues, oficial aquí en el curso. Lo he estado manejando, medio lo he comentado, pero ahora sí, ya vale la pena que empecemos a ver qué es eso de la transparencia. Bueno, antes de eso, el middleware, este famoso Hamachi del que estamos hablando, ahorita como ejemplo pongo Hamachi, no quiere decir que es Hamachi el único que vamos a revisar. De hecho, nosotros tenemos que hacer nuestro propio Hamachi. Bueno, pues es un software, el middleware es un software que se sitúa pues entre el sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en él. Y aquí está el término interesante, es una capa de traducción oculta. Esto grábenselo muy bien, capa de traducción oculta. Es sinónimo de transparencia. Va a parecer un poco contradictorio, pero en sistema distribuido la palabra o el atributo transparencia es sinónimo de oculto. ¿Qué me oculta? Todo lo que es la comunicación y la administración de los datos, ¿verdad? Aquí cuando los que ustedes ya hicieron con Hamachi, les ocultó todos estos detalles que había que hacer, resolver para que sus computadoras que viven en diferentes redes, en diferentes equipos, se pudieran comunicar. Esto a veces le llaman también las famosas plumbing o las tuberías, porque precisamente conectan estas dos aplicaciones, ¿no? Los middlewares
prácticamente están en todos los lados que vemos hoy en el cómputo, incluso pues obviamente en telemática. Todo lo que es el envío de formularios en navegadores web o permitir que recibamos páginas web dinámicas, pues eso es parte de un middleware. Vamos a seguir con estos ejemplos. Hay middlewares de bases de datos, de servidores de aplicaciones, de mensajes, de monitoreo de procesamiento. Yo puedo hablar de diferentes incluso aplicaciones con protocolos, como es el caso de SOAP, como es el caso de los servicios web, como es el caso de REST o de JSON, que son todos aquellos que se usan actualmente en la comunicación, pues en el pago de transacciones bancarias, en el pago de sitios web, en el envío de mensajería, en fin, entre muchas otras aplicaciones más, ¿sí? Entonces, el middleware se puede utilizar para el procesamiento distribuido, ¿sí? Para que tengamos nosotros ese atributo de transparencia, de que ya no tengo yo que enfrentarme a los problemas de resolver que vivimos en distintas redes, sino que el middleware me resuelve ese problema de que viva yo en distintas redes y me permite comunicarme, y entonces ya me puedo yo dedicar a otros problemas que hay que resolver de sistemas distribuidos. Muy importante, middleware no es propiamente todo lo que es un sistema distribuido, pero sí es la esencia de los sistemas distribuidos. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, esta imagen que es de una arquitectura orientada a servicios o los famosos también web services, se basa prácticamente en lo mismo. Sigo teniendo un cliente, sigo teniendo un servidor que ahora lo llamo servicio, pero va a aparecer una tercera entidad. Esa tercera entidad es básicamente como si fuera un directorio o una sección amarilla, donde tú vas a tener listado todas las funciones o servicios, servicio es sinónimo de función o de método, que están presentes en la red. Por ejemplo, tú puedes requerir un servicio de clima y haces una aplicación que dé el clima, pero tú no vas a programar todo lo necesario para saber cómo está el clima. Tú simplemente mandas llamar al servicio clima y él te va a regresar el clima. ¿Cómo sabes dónde está ese clima? Pues precisamente porque hay una descripción de ese servicio. Alguien publica en un documento cómo debes de mandarlo llamar, con qué atributos, con qué formatos, con qué protocolo, incluso se te debes de comunicar con él. Y gracias a eso logras precisamente conocer cómo comunicarte con él. Vamos voy a volverlo a comentar, pero ahora con un ejemplo muy básico. Supón que tú eres este cliente, tú visitas una página como por ejemplo la famosísima Amazon. Entonces, ¿qué haces? Llegas y dices, oye, busco unos tenis. Obviamente Amazon como tal ya tiene todo eso documentado, especificado, pero vamos a suponer que tú eres un cliente que busca tenis. Pero a su vez, también dices, bueno, yo quiero poner un sitio que venda todos los tenis que existen en América Latina. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a revisar cuáles de los proveedores tienen documentados sus servicios. Es decir, tú no vas a ir a programar todo lo que es vamos a así llamarlo, tu listado, tu stock de todos los tenis que hay en cada proveedor, ¿no? Los proveedores deben de tener sus servicios ya publicados donde te dicen, mira, yo tengo el método listar todos los tenis, o tengo el método enviar la lista de existencia, o enviar todo lo que tengo en almacén. Y entonces tú como cliente ya sabes cómo solicitar ese servicio de tal manera que tú aquí concentres toda la lista de todos los tenis existentes pues en diferentes tiendas, ¿sí? De tal manera que tú ya como cliente
consumes esos servicios, no quiere decir que eres una persona que los va a comprar, simplemente consumes el servicio para integrarlo, para ofrecerlo ahora sí a personas que quieran comprar tenis, pero tú le das todo el catálogo, no lo reduces a simplemente los tenis de una marca en particular, sino los tenis de todas las marcas. Eso es lo que hace Amazon, ¿no? Por eso hablaba de Amazon, integra a través de los servicios todas las ofertas de quienes se unen a él, obviamente, y se registran y tienen estas descripciones de servicios con las cuales él le dice, oye, pues me llegó un cliente, un pedido, y a través del servicio le informa al proveedor y el proveedor atiende a través de su servicio. Exactamente igual para los pagos, ¿no? Entonces, basado en este ejemplo que les estoy comentando, puse esta otra imagen. Se ve un poco pixelada, disculpen por eso, no sé, tal vez la red ahorita falló un poco, pero bueno, entonces este middleware, yo tengo los middlewares presentes en todos lados, en la nube, en mi teléfono móvil, en la web, en las redes sociales, en el IoT, y obviamente del otro lado tengo bases de datos, tengo servicios o aplicaciones ya hechas, tengo nubes privadas, tengo arquitecturas, aplicaciones que ya están operando en empresas, en sistemas. Y entonces lo que vamos a revisar es precisamente cómo se construyen estos middlewares. Hay muchos tipos de middlewares. Hay a nivel de aplicación, hay a nivel de routers, hay a nivel de gestión de errores, hay middlewares construidos, digamos, ya vienen empaquetados, por así decirlo, en muchas soluciones, y hay middlewares de terceros, como ustedes que dijeron, pues vamos a descargar Hamachi, pues es un middleware de terceros, pero se integró, digamos, a su aplicación de Hola Mundo, ¿no? O nuestra aplicación de chat que hicieron como primer ejercicio de esta materia, y ya formó parte ese middleware de ustedes. Ustedes no lo programaron, lo descargaron y dijeron, bueno, es que yo no me quiero meter a cuestiones que tengan que ver con batallar cómo comunicar dos programas, comprender de protocolos, comprender de diferentes tipos de datos, de formatos, de flujos, aspectos de comunicación. Yo no me quiero meter en eso, descargo Hamachi. Pero resulta que yo soy ingeniero telemático o ingeniera telemática. Entonces sí, estoy obligado a saber qué hay allá dentro de lo que hacen programas como Hamachi, para que yo pueda crear mi propio Hamachi en una versión de prototipo, obviamente no con todas las características y esencia que tienen estos programas, que ya son hechos por equipos de gente, pero sí para que si tú en un futuro quieres emprender o quieres trabajar en estas áreas, pues tú puedas seguirte especializando y continuar con el camino, ¿no? Es una escalera de muchos peldaños, apenas vamos a subir un peldaño, pero les va a dar una visión muy interesante y muy importante para saber si tú te puedes dedicar a esto. Entonces, si yo veo, pues hay muchos middlewares, como les decía. Aquí puse algunos ejemplos donde precisamente yo aquí tengo una variable que manda llamar a quién, a una función, a un método, a un servicio. ¿Dónde vive este servicio? No lo sé. No sé si este servicio, que se llama Express, está instalado en mi código de mi computadora, o a lo mejor es un servicio que vive en otra computadora. Y si vive en otra computadora, yo tengo que tener la capacidad en mi código de que alguien vaya y lo busque. Eso es lo que hace un stop. El stop dice, oye, buscas a la función express, la busca en su código que está en ejecución y dice, oye, no encontré a express. Un programa normal que no sea distribuido dice, no encontré la función express y error. Pero un programa distribuido, ¿qué hace? Le pasa esta llamada express al stop, al código del stop, y el stop, ¿qué hace? Se va a la red y va buscando fuera de tu computadora, oye, ¿hay alguien que conozca la función express? ¿Sabe dónde ir a buscar? ¿Sabe cómo se tiene que conectar con otras aplicaciones? Y les pregunta, oye, ¿tú tienes la función express? Le pregunta al servidor y el servidor le contesta, sí, pero no le contesta el servidor, le contesta el skeleton. Recuerden que ya estamos a nivel de stop y de skeleton.
Entonces, le contesta el skeleton que sí, y ya toda la comunicación se hace stop skeleton. Es precisamente lo que veíamos aquí. Stop y skeleton. Oye, servidor, quiero la función express. Oye, aquí no vive. Entonces se la paso a stop y stop va y busca en la red dónde puede vivir la función express o el servicio express. Skeleton le contesta, yo la tengo, va, le pasa los datos de esa función express, se los pasa al cliente y viceversa. Y así estamos en todo este esquema de middleware, ¿sí? Estos ejemplos que puse aquí son nada más para que ustedes tengan una idea de que los middleware pueden ser, como ya dije, a nivel de aplicación, pueden estar instalados en un ruteador, ¿sí? Y que obviamente allí dentro, pues ya estamos hablando de otro tipo de programación, pero debemos de entender que existen varios, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando y para que les quede claro cuáles son todos estos problemas de los que estoy hablando de comunicar dos programas diferentes, en equipos diferentes, en redes diferentes, entonces este ejercicio ya se los he puesto en el Classroom. Este ejercicio es para conocer el porqué de la naturaleza distribuida superó al de socket. Entonces les he pedido que utilicen el enfoque cliente-servidor para que conecten un programa servidor escrito en Java con otro cliente escrito en C. Y viceversa, conecten un programa cliente escrito en Java con un servidor escrito en C. El documento PDF de esto que estoy mostrándoles ya está ahí en el Classroom, ya tiene fecha incluso de entrega. Y entonces, en este sentido, necesito que ustedes enfrenten este reto para que ustedes mismos observen cuáles van a ser estos problemas a los que se van a enfrentar. Quiero que piensen muy bien, si no lo han hecho, piensen muy bien qué problema hay cuando yo tengo un programa escrito en Java y qué problema hay cuando tengo un programa escrito en C. El primer, obviamente, problema o reto que vas a enfrentar es que están escritos en lenguajes diferentes. Pero vamos a olvidarnos de la sintaxis o de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el reto real? El reto real es que tienes tipos de datos diferentes. Aunque en Java y en C existe el tipo de dato entero, no ocupan la misma cantidad de bytes para la declaración o para la reserva de memoria. Puede ser que haya un tipo de dato en Java, como es el caso de la clase integer o string, que no existe como tal en C. Y entonces, el stop, ¿qué tiene que hacer? Traducir, convertir esos tipos de datos de cadena, o sea, string, a lo mejor a cadena de caracteres, ¿no? A char, a un apuntador char, a un apuntador de caracteres. Pero eso de traducirlo no lo va a hacer en automático. O sea, tú tienes que hacer ese código que sepa que le pueden estar enviando un tipo de dato string y que él obviamente no entiende de string y él diga, bueno, es que un string entonces lo tengo que convertir en un apuntador en char, tengo que declarar un char, tengo que poner qué tamaño de almacenamiento va a tener, etcétera, etcétera. Ahora hay otra cosa, también hay formatos diferentes. Puede ser que uno esté escrito utilizando el formato ANSI y otro el formato UTF-8 o formatos de codificación diferente. Tal vez estamos hablando con una persona hindú y se le ocurre escribir en un formato diferente al que nosotros estamos utilizando. Entonces mi stop y mi skeleton tienen que saber cómo trabajar, procesar, traducir estos formatos. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi programa stop y mi skeleton? Pues convertir los datos. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Tienen que saber de flujos de datos. Me regreso a la imagen para que lo sigamos viendo. Tiene que saber que a lo mejor el stop le envía un flujo de datos de 20 bytes, pero a lo mejor se lo envía en 10 pedazos de 2 bytes. El esqueleto también tiene que entender o saber cómo recibir esos 20 bytes,
O a lo mejor se lo envía, de repente dice, no, ¿sabes qué? Yo te lo voy a enviar en bloques, no de 2K. Te voy a enviar 2 bloques de 10K. Y el esqueleto también tiene que saber traducirlo, procesarlo, digerirlo y obviamente hacerlo, ¿no? Por eso aquí mencionaban estas preguntas, ¿cómo están codificados? Pues precisamente tienen que tener el código que les permita hacer y resolver estos problemas que estoy mencionando. Y esa es apenas una primera etapa que tú vas a enfrentar precisamente nada más a nivel de sockets. ¿Para qué? Para poder comunicar un programa en C y otro en Java. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo puedo resolver todos estos problemas? Usando enfoques distribuidos, programando stops y programando skeletons. ¿Sí? Obviamente, también existen ya bibliotecas como RPC hechas en C o bibliotecas RMI que ya están escritas en Java, que me van a servir después para que yo no tenga que meterme a tan abajo nivel como ahorita yo lo estoy planteando. Pero sí necesito que en este ejercicio tú te pongas el reto de decir, oye, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a procesarlo y vamos a ver que todo esto que está hablando Félix, pues, pues qué tan cierto es o qué tan difícil es, porque yo ya lo conozco. Pero si tú no te pones a hacerlo, a querer hacerlo, pues nada más lo puedes entender como, pues es algo fácil o es algo complejo. Pero cuando ya tú te pones el reto de revisar a nivel de código y de tratar de hacerlo, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y posiblemente descubras si tú quieres dedicar tu tiempo o quieres enfocar tu trabajo a esto, ¿no? O quieres dedicarte pues como telemático a esta área, a la área el área distribuida que incluso pues permite que funcione la nube, ¿no? Estos códigos que les estoy mostrando, no los voy a poner estos en el sitio porque nada más son ejemplos, pero lo que quiero ver o lo que quiero resaltar es que ustedes pueden tener declaraciones como estas, de caracteres, pueden tener algo como esto, una estructura, y esto está hecho ¿en qué? En C. Pero entonces, obviamente, en Java, tú no vas a tener algo como esto. Y entonces, si yo me quiero comunicar con él, ¿realmente importa que acá yo maneje estructuras y que él, por ejemplo, maneje estos tipos de datos buffer reader? ¿O lo único que importa es a nivel de socket, en qué puerto y qué dirección IP voy a manejar y obviamente qué formato de datos o qué flujo de datos voy a enviar? ¿Sí? Eso es lo que importará. Si no están familiarizados con sockets en C, por favor me indican ahí en el Classroom los equipos que no, y por si necesita alguien que revisemos esto con un poquito más de detalle, ¿no? Pero yo esperaría que lo pudieses revisar, pues obviamente echando un vistazo ahí en la red. No es algo muy complejo, pero básicamente la intención del ejercicio no es que aprendas sockets en C o que vuelvas a recordar sockets en C, sino que veas la complejidad de comunicar dos programas distintos entre sí, y que eso es lo que hoy vivimos hoy en día, ¿no? Hoy comunicamos nuestros teléfonos con las computadoras, nuestras tablets, nuestras smart TVs, nuestros dispositivos como sensores, cámaras IP, en fin, tantas cosas. Bueno, ya hay hasta refrigeradores, ¿no? Que tienen comunicación con la red. Y entonces el software que vive allá adentro, ¿qué capacidades tiene que tener su stop y sus skeletons para que puedan comunicarse un refrigerador con un servidor de Google o de Walmart o de Amazon, si es que quiero que haga mi pedido de lo que me hace falta en el refri de manera automática? Entonces, les estoy hablando de construir esta arquitectura a bajo nivel, lo que hay detrás, ¿no? Regresando al ejemplo del Hamachi, o sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué? La clase es esta. Pues instala Hamachi, mira, ya lo hicimos. Esto es distribuido, ¿sí?
Pero yo quiero que tú veas como ingeniero esto de aquí atrás. Ah, hay un stop, hay un skeleton y hay que meterse con la red. Yo como telemático tengo que saber cosas de redes, pero también tengo que saber cosas de software, como cómo escribo este stop, cómo escribo este skeleton, ¿sí? Ahorita con este ejercicio que yo te estoy dejando, tú nada más lo único que vas a hacer, pues es obviamente enfrentarte a la parte de código, pero todavía siguen siendo sockets. Todavía no estoy utilizando una herramienta distribuida como tal. Voy a construir la herramienta distribuida, el middleware, pero necesito que en la siguiente sesión que vamos a revisar, tú ya hayas hecho esto para que yo pueda ahora sí empezar con RPC y decirte, ok, vamos a ver, hoy sí vamos a ver código diferente, código que ya no tiene que ver con sockets, código nuevo, donde tú ya no vas a ver algo como familiar en el sentido de que tú me digas, oye, pues yo veo, por ejemplo, aquí, una llamada a una función. Ah, la función listen. Y yo te pregunto, oye, ¿y la función listen aquí dónde está? O esta función error, ah, aquí vive error. Que yo te diga, oye, esta función error me la voy a llevar, ¿sí? O sea, no va a vivir aquí, ¿sí? Voy a hacer esto, o sea, ya, se fue. Me la voy a llevar a otra computadora, a tu computadora, ahorita desde donde me estás escuchando, y ahí la voy a poner. Y lo único que voy a hacer es decirte, quiero que hagas un stop que no va a ejecutar este código que acabo de quitar de aquí, sino simplemente lo va a dejar disponible para que si alguien lo quiere ejecutar, lo haga. ¿Sí me explico? O sea, mira, esta función que acabo de quitar, esta de error, no es un main, ¿verdad? De hecho, si yo te digo, oye, ejecuta este pedacito de código, me vas a decir, pues esto no lo puedo ejecutar. O sea, nada más estas 1, 2, 3, 4, 5 líneas las ejecutes, más así, pues eso no se puede, porque no hay main, porque no hay un punto de inicio. Estás en lo cierto. Pero si tú le pones un stop, quiere decir que le vas a poner capacidad de que escuche en la red. Y entonces cualquier otro programa que sí tenga un main va a decir, oye, quiero ejecutar el método error. Va a ir, lo va a buscar por la red tu stop, tú vas a tener que haber hecho el skeleton y el skeleton le va a contestar, yo soy error y aquí va el resultado de error. Esto que te estoy platicando es exactamente lo mismo que haces cuando compras en línea, ¿no? Tú visitas una página como dije Amazon o como dije Ticketmaster, compras tu boleto y Ticketmaster ya no se encarga de hacerte el cobro con la tarjeta. Él únicamente hizo su stop, que tiene obviamente los datos que te pide de tu tarjeta, y ese stop va por la red y va y se comunica con algún banco, el que le haya contestado como stop. El banco le contesta con su skeleton y le dice, soy yo, cacha la información de tu tarjeta, la valida, regresa una respuesta y esa respuesta la recibe el stop. Es el stop que vive en Ticketmaster y Ticketmaster dice, ok, ya, ya validé que sí eres tú, que sí tienes dinero y aquí están tus boletos. Ese es el enfoque distribuido. Es precisamente utilizar servicios web, servicios de nube, pero que tú escribas los stop y los skeletons que saben cosas de redes, que saben las cosas propias de tu software, de tu programa que tú estás desarrollando, pues para que se lleven a cabo, ¿sí? Entonces, muchachos, les agradezco mucho el tiempo. Si hay preguntas, si hay comentarios, quejas, sugerencias, por favor, como ya lo hemos venido manejando, todas estas tareas son por equipo. Igual de la misma forma, pueden enviarme un correo, preguntarme esto, o en la sesión en vivo podemos contestar a las preguntas, pero sí traten de resolver este asunto que estamos platicando de los sockets, de enfrentarlo con comunicando C Java y que ustedes vean resuelto este tema para que las preguntas salgan mejor y ahora sí que ya vamos a comenzar con RPC, entonces podamos resolverla. De igual forma, si alguien tiene problemas con cómo abordar este pequeñito ejercicio que he dejado, también con toda confianza, por favor escríbanme, envíenme un mensaje y vemos cómo lo resolvemos o agendamos una sesión específica nada más para resolverlo.
Y bueno, pues con esto estamos arrancando ya oficialmente nuestro camino hacia lo distribuido, ¿no? Todo lo anterior fue la introducción y fue precisamente para que te dieras cuenta cómo toda la gente de software, de redes, toda la gente que está involucrada hoy en día en todo el comercio, en toda la parte que tiene que ver con negocios en línea, visualizó esto y se dio cuenta que con el enfoque de sockets no iba a ser posible resolverlo. Necesitábamos un enfoque distribuido para que no importara en qué se haya programado, en qué dispositivo esté ejecutándose, pueda resolverse y pueda conectarse y podamos ver pues precisamente lo que hoy vemos en la red, ¿no? Bueno, muchachos, pues les agradezco mucho que vean esta sesión, que obviamente ya quedó grabada y que está pues en el sitio y que pues obviamente por eso la estás pudiendo pues reproducir, ¿no? Que tengan muy buen fin de semana y los veo en nuestra próxima sesión el día lunes. Muchas gracias.